Versículo del día de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así dice la palabra. ¿Por qué en la Biblia dice bienaventurados los de limpio corazón? ¿Qué persona puede ser de limpio corazón? En la Biblia aparece un causal que ensucia el corazón del hombre. En Romanos capítulo 5:12 dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Todo ser humano quedó contaminado, quedó sucio con una característica, quedó sucio con el pecado. ¿Qué cosa ensucia al hombre? El pecado. ¿Qué cosa ensucia el corazón del ser humano? El pecado. Dice en Isaías 59, 1 y 2, dice, ¿qué es lo que hace que una persona no pueda ser escuchada por Dios? Dice, no es que la mano de Dios se haya cortado para salvar, no. Ni que su oído se haya agravado para oír, sino que nuestras iniquidades hicieron división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados que hicieron ocultar su rostro para no oír. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, pero el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Lo que evita que una persona pueda ser salva es el pecado. Solamente hay un limitante para que alguien pueda ser salvo, el pecado. Por eso el versículo que hemos considerado el día de hoy, Mateo capítulo 5, 8, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Solamente la persona que tiene un corazón limpio es la persona que podrá ver a Dios. Con pecado, ¿alguien puede ver a Dios? De ninguna manera. Las personas se saben de memoria, Jesús no vino por justos, sino Jesús vino por pecadores. Entonces cuando decimos a las personas, ¿tú eres justo o eres pecador? En la Biblia dice que Jesús no vino por justos, sino por pecadores. Sí, pero tienes que conocer que si no tienes tu corazón limpio, no podrás ver a Dios. Entonces Jesús, ¿por qué vino por pecadores? Para justificarlos. Porque solamente una persona que ha podido limpiar su corazón de pecado, esa es la única persona que podrá ver a Dios. ¿Cómo una persona puede ser limpia del pecado? ¿Qué cosa limpia el pecado? Dice en 1 Samuel, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, ahí dice qué cosa limpia ese pecado. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando miramos Hebreos 9:22, ahí dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Qué cosa es necesaria para que el ser humano sea limpio de pecado? Es necesario que la persona sea lavada con sangre. La sangre es lo único que puede limpiar el pecado. El pecado no se limpia con buenas intenciones. El pecado no se limpia por llorar, por derramar lágrimas, diciendo, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. En la Biblia no aparece esa técnica. Esa técnica es un invento humano. Si el pecado pudiera ser limpio por decir la frase, perdóname, perdóname, las personas no necesitarían la Biblia, no necesitarían que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Él vino y por qué Él tuvo que derramar su sangre? Para limpiarnos de pecado. Ese versículo encierra muchas cosas. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque solo ellos son los que van a poder ver a Dios. Pero en la Biblia está escrita la manera como nuestro corazón fue limpiado. En la Biblia dice que ya fue limpiado nuestro corazón. ¿Cómo fue limpiado? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se recibe ese perdón?
de pecados, por fe. No se recibe a cambio de algo que nosotros hagamos, no se recibe porque una persona se esfuerce, se proponga, por el buen deseo de una persona, porque una persona sea amable, sonríe a las demás personas y les diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Esas justicias humanas elevan el corazón del ser humano, pero la única forma de poder recibir el perdón de los pecados es creer lo que dice la Biblia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Las personas que todavía dicen que son pecadoras, ¿tú eres pecador? Y contestan, claro, yo soy pecador. Esa persona no es de limpio corazón. Aunque esa persona sonría, aunque esa persona sea amable, aunque esa persona lleve años yendo a una iglesia cristiana, nada de eso lo exime de estar destituido de la gloria de Dios. Nada de eso lo reconcilia con Dios. Al arca de Noé hay personas que se imaginan que no entraron los malos. Y cuando decimos los malos, al arca de Noé no entraron, algunas personas piensan, ¿no? Al arca de Noé no entraron las personas que eran, no sé, agresivas, que eran violentas, que eran groseras, así se imaginan. Pero no, ¿por qué el ser humano se imagina eso? Porque las personas se imaginan que al cielo entran las personas que están sonriendo y que dicen así palabras lindas y que saludan a todo el mundo. No, en la época de Noé existían personas así, personas lindas, personas sonrientes, personas amables. Pero al arca de Noé no se entra por esas características. Al arca de Noé, en esa época, muchas personas se quedaron afuera. ¿Quiénes entraron al arca de Noé? Dice la palabra solamente Noé y su casa. En la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo en esa época, en la época de Noé? Ahí estaba. El arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Hay envíos donde hemos explicado en detalle por qué el arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos aparece. En el libro de Hebreos aparece qué cosa es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo? Ya no alcanzamos, nos quedan unos segundos para completar los 10 minutos del día de hoy. Todos los días estamos compartiendo por un espacio de 10 minutos, empezando a la hora en punto. Y hoy no era la excepción. Todos los días compartimos así el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de que Jesús nos limpió de todo pecado. Solo los de limpio corazón son las únicas personas que van a poder ver a Dios. Te invito a que mires el material que tenemos acá. Es decir, te invito a que llegues a ser de limpio corazón, a que seas limpio de todo pecado, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si no lo puedes creer, es normal. El ser humano no lo puede creer en modo natural. Pero ¿cómo lo puedes creer? ¿Cómo puedes tener fe en lo que está escrito en la Biblia? Solamente por oír. Nosotros recibimos la salvación, nosotros hemos creído la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si tú nos escuchas, inevitablemente estás escuchando a un justo, a alguien que ya no es pecador. Escuchando el corazón de un empresario, tú llegas a ser empresario. Escuchando el corazón de alguien que ha recibido la justicia de Dios, tú llegas a ser justo y llegas a ser de limpio corazón. La única forma de ser justo es llegar a ser de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se conectaron hoy. Permite, Señor, que escuchando esta palabra, así sus corazones se conecten con tu palabra. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy lleguen a ser de limpio corazón. Es decir, logren creer la obra que tú hiciste para limpiarnos de todo pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.